Estimados amigos, buenas tardes. Hace unos días, estamos a 4 de diciembre de 2022, unos días la presidenta de Madrid, la señora Ayuso, hablando de la historia de España, empezó con los romanos, luego vinieron los visigodos, luego un foso de 800 años, luego llegan los católicos, que llevaron la religión, el idioma y la libertad hasta a América. Obviamente que Ayuso muchos de historia no saben. Primero, los romanos no eran habitantes de la península ibérica, sino fueron un imperio que luego con un ejército ocupó el territorio, estableció una administración imperial, fue derrotado y salió la administración imperial. O sea, es una ocupación militar con administración imperial. Lo pasó en Norte de África, en Siria, en muchos sitios. Por lo tanto, los romanos hayan hecho o no algún edificio en España, no es el caso, sino eran ocupantes imperiales, ganaron una guerra, la perdieron y se fueron. En cuanto a la libertad del idioma y religión en Sudamérica, en México hay un santo para los bandidos, santificado. Que pregunte a Ayuso a los indígenas, los supervivientes del masacre que ocurrió en América, tanto del norte como del sur, su opinión sobre el idioma, religión. En cuanto a la libertad, es un chiste total. La Inquisición, la persecución, el quemar a la gente viva, muerta, torturarla. El Santo Tribunal de la Inquisición española o europeo, pero española, tenía un método de hacer sufrir a la gente, de producirles dolor para que confiese sus pensamientos íntimos, no sus actos. O sea, la Iglesia Católica Apostólica Romana no juzgaba los actos solo, sino lo que pensaba la gente. Esa es la realidad de Ayuso y sus pensamientos, así como la extrema derecha. Vamos a hablar sobre la historia en la península ibérica. Soy Adib y este es el canal Islam y Humanismo. Los fenicios salieron de la actual costa siria, libanesa, palestina, hacia el Mediterráneo sur. Llegaron a Túnez, fundaron Cartago, llegaron al norte de Argelia y Marruecos actual. Los fenicios llegaban, fundaban ciudades, se mezclaban con la gente y creaban cultura, una nueva civilización, traían consigo cultivos, métodos de agricultura nuevos, métodos de instrumentos de hierro, aparte de armas, de instrumentos de arado. Llegan al sur de la península ibérica, 1300, 1400 antes de nuestra era. Está documentado que han fundado la ciudad de Cádiz en 1100. O sea, hay documentación de que en 1100 ya estaban en Cádiz. Seguramente estuvieron antes. Trajeron consigo, como hemos dicho, instrumentos que eran una civilización y se integraron en la población. Con los fenicios llegaron las religiones unitarias. El judaísmo primero, muchos habitantes de la península ibérica se convirtieron al judaísmo. No obstante, la población de la península ibérica son pueblos ibero-caucásicos, vienen del Cáucaso Norte, de la ribera del río Iber. Todavía los chechenos, para decir que no son rusos, dicen son un pueblo ibero-caucásico, no eslavo. O sea que los primeros habitantes de España no eran ni latinos ni germanos, eran ibero-caucásicos, más parecidos a los faraones, a los habitantes de Egipto, el norte de África. Se establecen y fundan Cádiz, más tarde Cartagena. El general Aníbal tenía un estado en el Levante de la península ibérica, tenía un estado, una administración real de la población. Era una parte de la población. De hecho, cruzaron los Alpes desde España con sus elefantes. En el año 400 llegan los vándalos, pueblo germano, unitario también, creían en el único Dios, no eran seguidores de Jesús, el palestino, el profeta, el que seguía la ley de Moisés. Eran contrarios a la Trinidad cristiana. Eran dos cosas diferentes.
Esos unitarios habitaron en el Valle del Kebir, se mezclaron con la población, más tarde bajaron al norte de África, lucharon contra los romanos en una guerra religiosa entre trinitarios y unitarios, establecieron un estado durante 100 años, volvieron a perder la guerra frente a los romanos. En el año 400 llegan los visigodos al sur de Francia, pero no entran en España hasta el 505 o 506, se establecen como una administración en Toledo. Y eran arrianos, eran unitarios. España no conoció el catolicismo, oficialmente el cristianismo en sí, hasta el año 600, con la conversión del rey Ricardo. De hecho, cuando el concilio de Nicea del 325 de la península ibérica fue una sola persona, el obispo de Córdoba, un solo representante de toda la península ibérica, que podía tener 2 a 3 millones de habitantes, apareció en el concilio de Nicea del 325. Obviamente hubo mucho más representantes de los arrianos unitarios, pero fueron excluidos de este concilio por no estar de acuerdo con la divinidad de Jesús. Hasta el 600, España no era cristiana oficialmente. A partir del 600, cuando el rey se convierte al cristianismo, obliga a los judíos y a los unitarios a convertirse al catolicismo, al cristianismo, y hay revueltas en la península ibérica que duran, desestabilización total, y se emigra mucha gente al norte de África para buscar más seguridad personal, más seguridad de su fe, más cobijo de su fe. Emigran muchos. En el año 700 llega el Islam al norte de África. Y muchos arrianos, miles de arrianos, se convierten al Islam directamente, siguiendo la promesa de Jesús o el testamento vital de Jesús en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Bernabé. En ese momento hay una conexión entre los musulmanes arrianos del norte de África que pertenecía al imperio visigodo con los arrianos y unitarios en la península ibérica, el duque Julián, el obispo Ubas, entre muchos más. Tarek ibn Ziyad, que es un amazigh autóctono del norte de África y de nacionalidad visigoda, por llamarlo de una forma moderna, con 7.000 personas cruza el estrecho, se enfrenta Tarek con el emperador visigodo con 40.000 soldados. A Tarek se le junta el duque Julián con su ejército, y con 5.000 combatientes, guerreros, vienen de Sevilla o del Guadalquivir, se juntan a Tarek. El ejército de Tarek se calcula eran de 20 a 25.000. El ejército del emperador, que era un conjunto de todo lo que hay en la península, había entre ellos judíos, conversos, unitarios, se separan del emperador, de su ejército, y hay una derrota total del cristianismo en esta batalla en el 711. Es una guerra civil entre dos conceptos, entre el Islam o lo unitario, entre el trinitario, los trinitarios, entre el paganismo romano convertido en cristiano y entre la revelación divina. Curiosamente, solo en 2 batallas, una en el sur y otra en el norte, desaparece el imperio visigodo como si no existiera y aparece el Andalus. Curiosamente, ándalos, vándalos, suena algo, ¿no? El Andalus se funda realmente cuando los vándalos se juntan con la población autóctona de la península ibérica, con los arrianos, empieza a fraguarse. La primera derrota es los francos, bien organizados, y los musulmanes divididos en la península, ocupan Barcelona y más tarde Valencia y Alicante. Francos, ejército franco. El reino de Aragón, sus soldados no eran españoles ni visigodos, eran mercenarios europeos. Acaba el tema cuando los reyes católicos conquistan Granada y el cristianismo domina la península ibérica y su imperio. Empieza la Inquisición, quema de libros, tortura, muertes, saqueos. Colón, el que descubrió América, murió en la cárcel. ¿Por qué?
porque en el conjunto de la sociedad dirigente eran poco cristianos, poco creyentes, eran más aventureros que otra cosa. ¿Cuántos y cuántos príncipes eran hijos ilegítimos? Si cogemos la medida cristiana y ponemos a los reyes católicos, pocos de ellos se salvan. En fin. ¿Cuándo nació España realmente? Pues hay un dato muy importante. 1874, el Banco de España se funda y tiene la exclusividad de emitir moneda. Hasta 1875 había varias monedas en el Estado español, o más dicho, entre los súbditos de la monarquía católica, porque no había Estado, había súbditos del rey. Empieza a ser, a partir de la Revolución Francesa, los pueblos europeos empiezan a recuperar su libertad y empiezan a convertirse en ciudadanos. Con la Segunda República ya en España había ciudadanos, de verdad. Viene el generalismo, conocemos lo que pasó. España era grande, libre, única, y se puede ser católico o no trabajas. Si no tienes una fe de autismo no puedes estudiar ni trabajar. Esa es la libertad que nos habla Ayuso, la presidenta de ella. La Constitución del 78 es la España diversa, la España libre de verdad, la España tolerante. A ella somos fieles, los musulmanes. Somos patriotas, fieles a esta Constitución, que acepta a todos, a los ateos, a los judíos, a los musulmanes, a los basotas, a los católicos, protestantes, testigos de Jehová, caben en España. Y esa es la España de la libertad, que gracias a la Constitución, y a partir toda la historia de España, nunca, la España católica hasta ahora, la única vez que hubo libertad de verdad es las dos repúblicas. Es el día de la bandera de Andalucía. Muchas felicidades a los andaluces actuales por su bandera. Cuando hablo del andaluz, no hablo de volver atrás, sino de coger cultura, extraer conocimiento, tolerancia, porque el andaluz de la península ibérica fue el faro que iluminó la oscuridad de Europa. Príncipes, hijos de príncipes, venían a la península ibérica, al andaluz, a estudiar y volver a su tierra. Desde Alfonso X el Sabio tradujo los libros del árabe, de medicina, de filosofía, al latín y a los idiomas europeos. Fue un faro. Y para ello necesitamos, a nivel mundial, tener un día del andaluz. Hay andalucís en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Estados Unidos, en México, en el Sahara marroquí, en Mali. Hasta que llegue ese día, me despido atentamente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.